Nunca olvidaré el día en que el médico me miró como si estuviera viendo un milagro o una desgracia. Hasta hoy no sé cuál de las dos fue. Doña Rosaura, usted está embarazada. En ese momento me reí. Me reí a carcajadas, de esas risas nerviosas que se escapan antes de que una se dé cuenta. Pero la risa murió a medio camino cuando completó. Son 3. Trillizos. ¿Puedes creerlo? Yo, una mujer de 63 años, que ya había enterrado a mi marido, mis sueños y hasta el gusto por las fiestas, de repente cargando 3 vidas dentro de mí, salí del centro de salud tropezando con mis propios pies, con las piernas temblando como una vara delgada al viento. La calle de San Juan de los Lagos parecía otra, el mundo parecía otro. Y todo lo que podía pensar era, Dios mío, ¿y cuándo pregunten de quién son? Porque yo sabía muy bien que, en un pueblo pequeño, la noticia corre más rápido que una camioneta vieja cuesta abajo. Pero la maldad, esa corre todavía más rápido. Y el día llegó. La primera persona preguntó, y cuando dijeron en voz alta el nombre de Miguelito, ahí casi me muero. Sentí que el suelo se abría, el aire desapareció, y dentro de mí vino la misma opresión que sentí cuando enterré a Hilario. Esa opresión que te dice, la vida va a ponerte a prueba otra vez. Hola, antes de contarles cómo la vida me dio vuelta, como un suéter viejo que se deshace en el tendedero, les pido un instante. Si historias como la mía, que nacen en el polvo de la tierra y florecen donde nadie espera, tocan su corazón, consideren suscribirse a este canal. Es como regar una plantita en el desierto, un pequeño gesto que ayuda a que más historias broten y sean contadas. Un clic, y se convierten en parte de esta siembra. Se los agradezco. Ahora, volvamos a aquel día, a aquella sala, donde el aire era tan pesado que parecía poder cortarse con un cuchillo de tamales. Yo estaba de pie en la sala de la casa de doña Elvira, la matriarca de la familia Mendoza. La sala era oscura, a pesar del sol despiadado de Jalisco que castigaba las calles allá afuera. Muebles de madera pesada, un crucifijo enorme en la pared y los rostros de toda la familia, mirándome como si yo fuera una aparición, un fantasma sucio que había invadido la santidad de su hogar. El olor a cera para pisos y a café recalentado flotaba en el aire. Mis zapatos gastados parecían hundirse en la alfombra persa descolorida. En el centro de la sala, pálido como un difunto, estaba Miguel. Miguelito, como yo lo llamaba en los días en que su presencia era un bálsamo para mi soledad. Ahora, su rostro era una máscara de pánico. Sus ojos, que antes me miraban con un calor que yo había olvidado que existía, ahora me fusilaban con miedo y acusación. Doña Elvira, su madre, una mujer corpulenta de moño apretado y vestido negro, rompió el silencio. Su voz era como el chirrido de una puerta de granero oxidada. Repite, Rosaura, repite esa barbaridad que viniste a decir a mi casa. Delante de mis hijos, mis manos temblaban, pero las apreté una contra la otra frente a mi vientre, que ya comenzaba a redondearse bajo el vestido floreado y holgado. Respiré hondo, buscando la fuerza que no sabía si aún tenía, la fuerza de Rosita chica, la niña que corría descalza y nunca huía de una pelea. No es una barbaridad, Elvira, es la verdad. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Miré directamente a Miguel. Estoy embarazada, y el hijo, los hijos, son de él. Un murmullo recorrió la sala. Una de sus hermanas, la más joven, soltó una risita de escarnio. El padre, un hombre callado y encorvado sentado en un rincón, solo meneó la cabeza en negación. Pero fue Miguel quien explotó. Se levantó de un salto, con el rostro rojo de furia y vergüenza. ¡Mentira!, gritó, la palabra resonando por la sala. ¡Es mentira! Esta mujer enloqueció. Esta vieja senil. Debe estar inventando esto para sacarme dinero, para destruir mi vida. Sus palabras eran piedras, y cada una me golpeaba de lleno. Sentí las lágrimas quemándome los ojos, pero me negué a dejarlas caer. No ahí, no delante de ellos. Ya había llorado suficiente en las noches vacías de mi casa. Tú sabes que no es mentira, Miguelito, dije en voz baja, pero mi voz cortó el ruido. Tú sabes de las noches que viniste a mi casa, de las conversaciones, de las botellas de tequila que compartimos. Tú sabes que te aprovechaste de mi soledad. ¡Cállate! Avanzó un paso, y su madre le puso la mano en el pecho para detenerlo. Cállate la boca, bruja vieja. ¿Quién creería una historia así? ¿Una abuela, embarazada? ¿Y de mí? Es ridículo. Se volvió hacia su familia.
con los brazos abiertos en una súplica desesperada. ¿Van a creerle a ella o a mí? ¿A su hijo? ¿A su hermano? El silencio que siguió fue mi verdadera sentencia. Lo vi en los ojos de cada uno de ellos. La duda, sí, pero superpuesta por la conveniencia, por la necesidad de proteger a su propia sangre, de barrer la basura debajo de la alfombra. Yo era la forastera, la viuda rara, la vieja solitaria. Yo era el problema que necesitaba desaparecer. Doña Elvira se acercó, sus ojos pequeños y duros fijos en los míos. Vete de mi casa, Rosaura, y nunca más le dirijas la palabra a mi hijo. Si continúas con esta historia, vamos a hacer de tu vida un infierno. ¿Entendiste? Un infierno. No respondí. Solo asentí lentamente, sintiendo el peso del mundo desplomarse sobre mis hombros. Les di la espalda, al rostro aterrorizado de Miguel, a las miradas de desprecio. Caminé hacia la puerta, cada paso un esfuerzo monumental. Al abrir la puerta y sentir el vaho caliente de la calle, supe dos cosas. La primera, que estaba completamente sola. La segunda, que la guerra apenas había comenzado. Y yo, una viuda de 63 años, cargando 3 vidas dentro de mí, tendría que luchar. Para entender cómo llegué a aquella sala oscura, necesito retroceder un poco en el tiempo. No mucho, solo algunos años. Mi nombre es Rosaura Jiménez. Hoy, todos en San Juan de los Lagos me conocen, pero en aquella época, yo era solo una sombra más que se movía por las calles empedradas antes de que saliera el sol. Yo era la viuda de Hilario Vargas, un hombre a quien el pueblo respetaba, pero que dentro de casa era un tirano silencioso. Hilario no me golpeaba con los puños, me golpeaba con el silencio, con el desprecio, con el control. Era un hombre de posesiones, dueño de algunas tierras en las afueras del pueblo. Nuestro matrimonio fue arreglado cuando yo tenía 17 años. Yo era Rosita chica, llena de vida y sueños. Él, 20 años mayor, me convirtió en la señora Vargas, una mujer que aprendió a caminar de puntillas dentro de su propia casa. Él controlaba el dinero, mis amistades, hasta el tono de mi voz. Cuando murió de un infarto fulminante a los 70 años, lo primero que sentí no fue tristeza, fue un soplo de aire fresco en los pulmones, como si hubiera estado sumergida durante décadas y finalmente pudiera respirar. Pero la libertad tiene su precio. Hilario, en su testamento, dejó la mayor parte de las tierras a la iglesia y a sus sobrinos. Para mí, quedó la pequeña casa donde vivíamos, cerca del mercado municipal, y una pensión modesta que apenas alcanzaba para las cuentas. Mis hijos, Javier y Carlos, ya eran hombres hechos y derechos. Javier vivía en Tijuana, trabajando con importaciones, y Carlos era ingeniero en León. Tenían sus propias vidas, sus propias familias. Llamaban en los días festivos, mandaban un poco de dinero de vez en cuando, pero la distancia física se había convertido también en una distancia emocional. Los amaba, pero eran extraños para mí, extraños que llevaban mi sangre. Para llenar los días y la cartera, comencé a hacer lo que mi madre me enseñó: cocinar. Todas las madrugadas, a las 3 de la mañana, yo ya estaba de pie. El olor a maíz cocido, a canela y piloncillo para el atole llenaba mi pequeña cocina. Preparaba tamales de carne de cerdo con chile rojo y de pollo con salsa verde. Eran famosos. La gente decía que mis manos tenían un secreto. La verdad es que el secreto era el tiempo. Tenía todo el tiempo del mundo para dedicar a aquellos paquetitos de hoja de maíz. Mi rutina era un reloj. A las 5, empujaba mi carrito de metal por las calles oscuras hasta la entrada del mercado. Montaba mi pequeño puesto, con las ollas humeantes de atole y las hieleras de unicel llenas de tamales calientes. Yo veía despertar al pueblo, los trabajadores llegando para descargar los camiones, las amas de casa con sus canastas, los comerciantes abriendo sus puertas. Conocía a todos por su nombre, pero no era amiga de nadie. Eran sonrisas. «Buenos días, doña Rosaura. Deme 2 de cerdo, por favor». Interacciones superficiales que mantenían la soledad a distancia, pero nunca la curaban de verdad. Mi vecina de al lado, Carmelita, era lo más cercano que tenía a una amiga. Una mujer baja, robusta y con una lengua más afilada que el cuchillo del carnicero. Sabía la vida de todo el mundo y no tenía miedo de dar su opinión, aunque nadie se la pidiera. «Rosita, necesitas salir más, ir al baile de la tercera edad en la plaza, conseguirte un novio», me decía, mientras barría la acera. «Ay, Carmelita, deja eso. Ya estoy muy vieja para esas cosas. Mi tiempo de baile ya pasó», respondía yo, sonriendo sin gracia. La verdad es que no me sentía vieja. Me sentía invisible,
como un mueble antiguo en la sala, que todo el mundo ve, pero nadie realmente mira. Mis días estaban llenos por el trabajo, y mis noches, por el silencio de la casa vacía. Veía las telenovelas, leía las novelas que compraba en el puesto de revistas y hablaba con los helechos que colgaban en mi porche. La soledad era una manta pesada que me había acostumbrado a usar. Pensaba que así sería hasta mi último día. Una vida pequeña, sin sorpresas, sin sobresaltos, una línea recta y tranquila hasta el final. Mal sabía yo que una curva, una verdadera montaña rusa, estaba a punto de aparecer en mi camino. Fue una mañana de martes, durante la temporada de lluvias, que Miguel reapareció en mi vida. Lo conocía desde niño, claro. Era el hijo menor del hermano de Hilario, uno de los sobrinos que heredaron parte de las tierras. Lo recordaba como un chico flacucho y callado, que se escondía detrás de las piernas de su madre en las fiestas familiares. Ahora era un hombre de casi 40 años, alto, con hombros anchos de quien trabaja en el campo. Tenía el cabello negro y espeso de su padre, pero los ojos eran de su madre, castaños y amables, con un brillo que parecía estar siempre al borde de una sonrisa. Estaba tratando de cerrar mi puesto en el mercado, pero una ráfaga de viento repentina casi se lleva mi toldo. Me aferré a una de las varillas de metal con toda mi fuerza, mientras la lluvia comenzaba a empaparme, cuando una mano fuerte sujetó la otra varilla. «Deje que le ayude, tía Rosaura». La voz era grave y tranquila. Me di la vuelta y ahí estaba él, Miguel. La sonrisa que vi en sus ojos era genuina. Afirmó el toldo. Me ayudó a guardar las ollas en el carrito y a cubrir todo con una lona. En pocos minutos, estábamos resguardados bajo la marquesina de una tienda, esperando que la lluvia amainara. «Miguelito, ¿cuánto tiempo? Te has convertido en todo un hombre», dije, un poco cohibida, ajustando mi rebozo mojado. «El tiempo pasa para todos, tía», rió. «Siempre la veo aquí en el mercado, pero nunca tuve el valor de venir a saludar. Mi papá siempre decía que usted era muy reservada después de que el tío Hilario se fue». La mención de mi marido me causó un escalofrío. Reservada. Era una palabra educada para asustada. Me acostumbré a mi rutina. Respondí, evasiva. «Me imagino», dijo, y me miró con una empatía que me sorprendió. «He oído que sus tamales son los mejores de la región. Mañana paso por aquí a probarlos». Y cumplió su promesa. A la mañana siguiente, fue uno de mis primeros clientes, y al día siguiente, y al otro. Miguel comenzó a formar parte de mi rutina matutina. Llegaba, pedía 2 tamales y un vaso de atole, y se quedaba conversando conmigo unos minutos. Hablaba sobre la cosecha, sobre el tractor que se averió, sobre un perro callejero que había adoptado. Eran conversaciones sencillas, banales, pero para mí eran como gotas de lluvia en tierra seca. Me preguntaba sobre mi día, sobre mis hijos, me escuchaba, y lo más importante, me veía. Una semana después, apareció en mi casa al final de la tarde. «Tía, estaba pasando por aquí cerca, y vi que tiene una teja rota en el techo. Con toda esta lluvia, se le va a hacer una gotera. Si usted quiere, yo puedo arreglarla. No le cobro nada». Dudé. La casa era mi santuario, y no estaba acostumbrada a tener hombres allí desde la muerte de Hilario, pero la gotera en la cocina ya me estaba dando dolor de cabeza. «¿Harías eso, Miguelito?», pregunté incrédula. «Claro, es lo mínimo que puedo hacer por la viuda de mi tío». Subió al techo, y en menos de una hora, el problema estaba resuelto. Cuando bajó, sudoroso y con las manos sucias de cemento, insistí en que se quedara a cenar. Preparé chilaquiles con huevo y queso fresco. Comimos en la pequeña mesa de la cocina, y por primera vez en años, el silencio no era opresivo. Era cómodo. A partir de ese día, las visitas de Miguel se hicieron frecuentes. Siempre encontraba algo que arreglar. Una puerta que rechinaba, un grifo que goteaba, la pata de una silla que estaba floja. Eran excusas, lo sé, excusas para pasar un tiempo allí, para conversar. Y yo, que había construido muros tan altos alrededor de mi corazón, comencé a ver pequeñas grietas formándose en ellos. Él traía una juventud, una energía a esa casa que olía a moho y soledad. Me hacía reír, y yo no recordaba la última vez que había reído de verdad. La soledad es algo curioso. Se instala lentamente, como el polvo en los muebles. Al principio apenas la notas, pero con el tiempo lo cubre todo, apaga los colores, vuelve el aire pesado. Yo vivía cubierta por ese polvo desde hacía tanto tiempo que ya había olvidado cómo era la vida sin él. La presencia de Miguel era como una ventana que se abría, dejando entrar luz y aire fresco. Comencé a esperar sus visitas. Cuando el sol empezaba a bajar,
Me encontraba mirando hacia el portón, mi corazón dando un pequeño salto cada vez que oía el ruido del motor de su camioneta vieja acercándose. Preparaba un café más fuerte. Le dejaba un trozo de pastel de elote apartado. Pequeños rituales que daban un nuevo significado a mis días. La gente del barrio empezó a notarlo. Carmelita, por supuesto, fue la primera. Rosita, ese sobrino de tu difunto marido ya no se va de aquí, ¿eh? Comentó un día, con una sonrisa maliciosa, mientras me ayudaba a pelar el maíz en el porche. Sentí que mi cara se calentaba. Es un buen muchacho, Carmelita. Solo me está ayudando con unas cosas en la casa. Cosas. Ya sé. Rió. Cuidado, Rosita. La lengua del pueblo no tiene hueso. Y un hombre más joven, a veces solo quiere una cosa. Sus palabras plantaron una semilla de duda en mí. ¿Qué quería Miguel? Yo tenía 63 años. Era una abuela. Mi cuerpo ya no era el de una joven. Tenía las marcas del tiempo, de 2 partos, de una vida de trabajo duro. ¿Qué vería en mí un hombre como él, en la plenitud de su fuerza? Pero entonces él llegaba, con esa sonrisa fácil y esos ojos amables, y la duda se disipaba. Nunca me miró con deseo, me miraba con cariño, con respeto. Se sentaba en mi cocina y me contaba sobre sus sueños de comprar otro pedazo de tierra, de tener una plantación de aguacates, y me escuchaba hablar del pasado, de mis hijos cuando eran pequeños, de las recetas de mi madre. Una noche, estábamos sentados en el porche, mirando la luna llena que iluminaba el patio. Le estaba contando cómo Hilario nunca me dejaba ir a las fiestas del pueblo, cómo decía que el lugar de una mujer decente es en casa. Terminé la historia y suspiré. Me robó la juventud, Miguelito. Miguel se quedó en silencio por un momento. Luego, extendió la mano y tocó mi brazo, suavemente. Su tacto era cálido. Era un tonto, tía. Un tonto ciego. Usted todavía tiene más vida en esos ojos que muchas jovencitas que conozco. Mi corazón tropezó. Nadie me había dicho algo así. Nadie había defendido mi dolor, mi pérdida. En ese momento, yo no era la viuda, la vieja, la cocinera. Era Rosaura. Y sentí una ola de afecto por aquel hombre, tan fuerte y tan abrumadora que me asustó. Rápidamente retiré mi brazo y me levanté. Se está haciendo tarde. Necesitas descansar. Tía, ¿dije algo malo?, preguntó, con una preocupación genuina en su voz. No, mi niño. No dijiste nada. Soy yo. No estoy acostumbrada a la amabilidad. La confesión se me escapó antes de que pudiera contenerla. Él también se levantó y se paró frente a mí. La diferencia de altura me hizo sentir pequeña, vulnerable. Pues debería acostumbrarse. Usted merece toda la amabilidad del mundo. Se despidió y se fue. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, el lugar donde su mano tocó mi brazo todavía hormigueando. Estaba confundida. Una parte de mí, la parte racional, me decía que aquello era peligroso, que me estaba engañando. Pero la otra parte, la parte hambrienta de afecto, de una pizca de atención, se aferraba a esas palabras, a ese toque, como un náufrago se aferra a un trozo de madera. La semilla de la carencia, regada por la amabilidad de Miguel, comenzaba a germinar en el suelo árido de mi corazón. El mes de septiembre llegó, y con él, las tormentas más fuertes del año. El cielo de Jalisco se ponía gris plomo durante días, y la lluvia caía en cortinas, transformando las calles de tierra en ríos de lodo. En una de esas noches, se fue la luz en todo el pueblo. Yo estaba en la cocina, terminando de preparar la masa de los tamales para el día siguiente, cuando todo se sumió en una profunda oscuridad. La negrura era total, rota solo por los destellos de los relámpagos que iluminaban la cocina por una fracción de segundo, seguidos por el estruendo de los truenos que hacían temblar las ventanas. Siempre le he tenido miedo a las tormentas, desde niña. Hilario solía burlarse de mí, diciendo que era cosa de gente débil. Encendí algunas velas, y la luz temblorosa danzaba en las paredes, creando sombras aterradoras. Me senté a la mesa, con el corazón latiendo fuerte en el pecho con cada trueno. De repente, oí fuertes golpes en la puerta principal. Mi primer instinto fue de pánico. ¿Quién podría ser en una noche como esa? ¿Quién es?, grité, con la voz temblorosa. «Soy yo, tía. Miguel». Un alivio inmenso me inundó. Corrí a abrir la puerta. Estaba parado en el porche, completamente empapado, el cabello pegado a la frente, sosteniendo una linterna. «Miguelito, por el amor de Dios, ¿qué haces aquí con esta lluvia?» La camioneta se atascó en la calle de abajo, y sabía que a usted no le gustan las tormentas. Vine a ver si estaba todo bien. Entró, y su presencia pareció llenar la casa.
ahuyentando las sombras y mi miedo. Le di una toalla seca y una camisa vieja de Hilario. Mientras se cambiaba en el pequeño baño, preparé un café caliente con un chorrito de tequila, como a él le gustaba. Cuando volvió a la cocina, la camisa de Hilario le quedaba apretada en sus anchos hombros. Nos sentamos a la mesa, a la luz de las velas. La lluvia golpeaba fuerte el techo de lámina, pero adentro, con el olor a café y su presencia, el mundo parecía seguro. Conversamos durante horas. Me contó sobre una novia que tuvo en su juventud, que lo dejó para casarse con un hombre rico de la capital. Habló de la frustración de trabajar en la tierra de su padre, sintiendo que nunca sería el dueño de su propio destino. Había una tristeza en sus ojos que nunca había visto antes. Yo, por mi parte, me abrí como nunca lo había hecho con nadie. Hablé de los sueños que tenía cuando era joven, de ser maestra. Hablé de cómo Hilario me hizo abandonar los estudios. Hablé del dolor silencioso de ver a mis hijos crecer y alejarse, como si yo fuera solo una estación de paso en sus vidas. Las velas se fueron consumiendo, la botella de tequila se fue vaciando, la bebida nos soltó la lengua y ablandó nuestras defensas. En algún momento comencé a llorar. Eran lágrimas antiguas, guardadas durante décadas, lágrimas de frustración, de soledad, de arrepentimiento. Miguel no dijo nada, solo extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Su mano era grande y áspera por el trabajo, pero su agarre era suave. «No llore, Rosita», dijo, usando mi nombre de niña por primera vez. Su voz era un susurro. «Usted es la mujer más fuerte que conozco». Se levantó, rodeó la mesa y se detuvo detrás de mí. Puso sus manos en mis hombros. Podía sentir el calor de su cuerpo a través de la camisa. Se inclinó, y con el pulgar secó una lágrima que corría por mi mejilla. Su tacto fue eléctrico. Mi corazón parecía que iba a explotar. Me giré en la silla para mirarlo. Nuestros rostros estaban a centímetros de distancia. La luz de la vela danzaba en sus ojos, y en ellos vi algo que no era lástima ni cariño. Era otra cosa, algo más profundo, más peligroso. No sé quién se movió primero. Quizás nos movimos juntos, atraídos por una fuerza invisible, una necesidad mutua de consuelo en un mundo que nos había herido. Sus labios encontraron los míos. Y en esa noche oscura y lluviosa, en mi pequeña cocina, a la luz de las velas, con el mundo derrumbándose afuera, me permití ser solo una mujer. No una viuda, no una madre, no una abuela, solo una mujer, necesitada de un toque, de un beso, de un momento de calor humano. La línea que había trazado con tanto cuidado fue cruzada, y supe, en el fondo de mi alma, que nada volvería a ser como antes. El sonido que me despertó no fue el del despertador, sino el de los pájaros cantando en la ventana. La tormenta había pasado. Abrí los ojos, y lo primero que vi fue la luz del sol de la mañana invadiendo el cuarto, filtrada por las rendijas de la persiana. Por un instante, sentí una paz que no sentía desde hacía mucho, mucho tiempo. Entonces, el recuerdo de la noche anterior me golpeó como una ola. Me di la vuelta. El otro lado de la cama estaba vacío. Solo estaba la marca en la almohada y el ligero olor a él que aún flotaba en el aire. Me levanté de un salto, con el corazón acelerado. Encontré una nota en la mesa de la cocina, al lado de la botella de tequila vacía. «Tía, tuve que salir antes del amanecer. Tenía que sacar la camioneta del lodo. Discúlpeme por lo de anoche. Yo no debía. Hablamos después. M». Las palabras eran cortas, apresuradas. El «discúlpeme» y el «yo no debía» se me clavaron. La vergüenza me subió por el rostro, caliente y amarga. ¿Qué había hecho? Yo, una señora de 63 años, con el sobrino de mi difunto marido, un hombre que tenía edad para ser mi hijo. La imagen de Carmelita y sus advertencias vino a mi mente. La lengua del pueblo no tiene hueso. El día pasó como un borrón. Fui al mercado, monté mi puesto, vendí mis tamales, pero actuaba en automático. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente estaba en otro lugar, reviviendo cada toque, cada palabra de la noche anterior. Me sentía dividida. Una parte de mí se sentía viva, rejuvenecida, la otra, sucia y tonta. Miguel no apareció en el mercado esa mañana, ni a la siguiente, ni a la otra. El «hablamos después» nunca llegó. Cuando lo veía de lejos, en la plaza, o pasando en su camioneta, él desviaba la mirada, fingía no verme. Cada vez que eso sucedía, era como una pequeña bofetada en la cara. La amabilidad, el cariño, la conexión que sentí, ¿habría sido todo una ilusión? Producto del tequila y la soledad, me encerré aún más en mi caparazón. Si antes era reservada, ahora era una fortaleza,
Respondía a los buenos días con monosílabos. Mantenía la mirada baja. La alegría que había comenzado a florecer en mí se marchitó y murió, dejando solo la espina de la humillación. Carmelita, claro, se dio cuenta. ¿Qué pasó, Rosita? Llevas días con cara de funeral. Y el sobrino guapo desapareció. ¿Pelearon? No es asunto tuyo, Carmelita, respondí, más cortante de lo que pretendía. Ella retrocedió, ofendida. Disculpa, mujer. Solo quería ayudar. Me arrepentí en el mismo instante. No, discúlpame tú, Carmelita. Yo no me he sentido bien estos días. Debe ser el tiempo. Era una excusa pobre, y ambas lo sabíamos. La verdad es que la breve luz que Miguel había traído a mi vida se había apagado, dejando una sombra aún más oscura que la que existía antes. La sombra del secreto y del arrepentimiento. Intenté convencerme de que era mejor así. Aquello había sido un error, un momento de debilidad. Ahora, la vida volvería a la normalidad, a mi rutina segura y predecible. Empujaría esa noche al fondo más oscuro de mi memoria y la enterraría allí. Decidí que olvidar era la única solución. Enfocarme en el trabajo, en mis plantas, en mis telenovelas. El tiempo, dicen, lo cura todo. Y recé para que curara la herida abierta en mi orgullo y la confusión en mi corazón. No podía saber, por supuesto, que esa noche no sería solo un recuerdo para ser enterrado. Había plantado una semilla, y esa semilla, contra todas las leyes de la naturaleza y del sentido común, estaba comenzando a brotar. Pasaron algunas semanas. La ausencia de Miguel se convirtió en la nueva normalidad. El dolor agudo del rechazo fue dando paso a una melancolía resignada. Me obligué a volver a mi rutina, a mi capullo, pero algo era diferente. Mi cuerpo, que conocía tan bien como las calles de San Juan, comenzó a jugarme malas pasadas. Empezó con una fatiga abrumadora. Me despertaba por la mañana sintiéndome ya exhausta, como si hubiera pasado la noche cargando piedras. El trabajo en el mercado, que antes hacía con facilidad, se convirtió en una carga. Empujar el carrito parecía requerir toda mi fuerza. Luego vinieron las náuseas. El olor de mi propio atole de canela, que durante toda mi vida había sido un perfume reconfortante, de repente me revolvía el estómago. El olor de la carne de cerdo cocinándose me hacía correr al baño. Tuve que pedirle a Carmelita que probara la comida por mí, diciendo que tenía un problema de estómago. Eso no es el estómago, Rosita. Eso es el hígado. ¿Andas bebiendo mucho de ese tequila a escondidas? Bromeó, pero sus ojos me examinaban con preocupación. Lo ignoré. Lo atribuí todo a la edad. Es la vejez que llega, pensaba. El cuerpo empieza a fallar. Mis senos se volvieron dolorosos, mis tobillos se hincharon, y empecé a sentir unos mareos extraños, especialmente por la mañana. Varias veces tuve que sentarme al borde de la cama, esperando que el cuarto dejara de girar. Me volví irritable, impaciente. Cualquier cosita me sacaba de quicio. Un cliente que se quejaba del precio, un coche que tocaba el claxon demasiado fuerte. Yo, que siempre fui la calma en persona, me encontré dando respuestas bruscas a la gente. La idea, la posibilidad absurda, cruzó mi mente una vez, de refilón, como un rayo distante. Embarazada, me reí sola. Era imposible, ridículo. Ya había pasado por la menopausia hacía más de una década. Mi cuerpo ya había cerrado esa fábrica. Era médica, científica, logísticamente imposible. Aparté el pensamiento como se aparta una mosca molesta. Era solo un síntoma de mi locura, de mi edad avanzada. Pero mi cuerpo continuaba enviando sus señales. Empecé a tener antojos extraños de comida. Yo, a quien nunca le gustó el mango, me desperté en medio de la noche con un deseo incontrolable de comer mango verde con sal y chile. Tuve que esperar a que saliera el sol para correr al mercado a comprar. Las mujeres del mercado, con sus ojos de águila, comenzaron a notar los cambios. «Doña Rosaura, usted ha engordado un poquito, ¿no? Tiene la cara más redonda», dijo la vendedora de frutas, con una familiaridad que me irritó. «Sus faldas le quedan más apretadas en la cintura, Rosita», comentó otra. Los susurros comenzaron. Los oía cuando pasaba. ¿Está enferma? ¿Será el corazón? Nadie, ni en sus sueños más locos, sospechaba la verdad. Ni siquiera yo misma. La negación es un refugio poderoso. Me aferré a ella con uñas y dientes. Me pesaba en la báscula de la farmacia y veía los números subir. «Estoy reteniendo líquidos», me decía a mí misma. Sentía mi vientre endurecerse. Son gases. Pero hubo un momento en que la negación comenzó a derrumbarse. Estaba acostada en la cama, en una noche silenciosa, con la mano apoyada sobre mi barriga.
Y entonces lo sentí, un movimiento, ligero, casi imperceptible, como el aleteo de una mariposa. Me quedé helada, esperé, conteniendo la respiración, y lo sentí de nuevo. Un pequeño temblor, una vibración que venía de adentro. No era gas, no era indigestión, era vida. El pánico se apoderó de mí por completo. Me senté en la cama, con el corazón martilleando contra mis costillas. La respiración me falló. La habitación oscura comenzó a girar. La posibilidad absurda, la broma cósmica, de repente pareció terriblemente, aterradoramente real. Imposible, pero estaba sucediendo. Dentro de mí. Carmelita fue quien me arrastró al centro de salud. Me vio vomitando detrás de mi puesto una mañana y decidió que ya era suficiente. Basta, Rosita. No te vas a morir poco a poco delante de mí. Vas a ver a un médico, aunque tenga que llevarte amarrada. No tuvo que amarrarme, pero su determinación era tal que no tuve fuerzas para negarme. Quizás, en el fondo, yo quería que alguien me dijera que estaba loca, que todo era producto de mi imaginación. El centro de salud era un edificio pequeño, con olor a desinfectante y desesperación. Nos atendió un médico joven, con cara de recién salido de la facultad. Su gafete decía «Dr. Mateo Rivera». Tenía una mirada cansada, pero atenta. «Entonces, doña Rosaura, ¿qué la trae por aquí?», preguntó leyendo mi ficha. Carmelita respondió por mí. «Lleva meses sintiéndose mal, doctor. Vómitos, mareos, cansancio, y está hinchada. Yo creo que es el hígado». El doctor Mateo me hizo una serie de preguntas sobre mi presión, mi historial de salud. Preguntó la fecha de mi última menstruación. «Hace más de 10 años, doctor. Yo ya pasé esa fase hace mucho tiempo», respondí, sintiendo que mi rostro se sonrojaba. Frunció el ceño, anotando en su expediente. Me examinó, palpó mi vientre. Su rostro se volvió aún más intrigado. «Doña Rosaura, me gustaría pedir una ecografía, solo para descartar cualquier posibilidad. Un quiste, tal vez». Acepté, con el corazón en la boca. La sala de ecografías era fría y oscura. La enfermera me puso un gel helado en la barriga, y el médico comenzó a deslizar el transductor sobre mi piel. Él miraba fijamente la pantalla en blanco y negro, con el ceño fruncido en concentración. El silencio en la sala era ensordecedor, roto solo por el zumbido del aparato. Se quedó callado tanto tiempo que empecé a entrar en pánico. Era un tumor. Tenía que serlo. Un cáncer terrible que estaba creciendo dentro de mí. Cerré los ojos, preparándome para la peor noticia. «Enfermera, ¿puede venir un momento?», llamó, con la voz baja, casi un susurro. La enfermera se acercó y miró la pantalla. Sus ojos se abrieron como platos. Miró al médico, luego a mí, y después a la pantalla de nuevo, con la boca ligeramente abierta. «¿Qué pasa, doctor? ¿Es grave?». Mi voz era un hilo. El doctor Mateo apagó el aparato y encendió la luz. Se sentó en la silla junto a la camilla. Se quitó las gafas y se frotó los ojos, como si no creyera lo que había visto. «Doña Rosaura», comenzó, y la pausa que hizo pareció durar una eternidad. «Lo que le voy a decir es inusual, extremadamente inusual. De hecho, en todos mis años de estudio, nunca he visto un caso como este». Mi sangre se heló. Inusual era peor que grave. «Por el amor de Dios, doctor, dígalo ya». Respiró hondo y me miró a los ojos. Su expresión no era de lástima, sino de puro asombro. «Doña Rosaura, usted no tiene un quiste, ni un tumor. Usted está embarazada». La palabra quedó suspendida en el aire. Embarazada. Yo, con 63 años. La sala comenzó a girar lentamente. El rostro del médico se volvió borroso. «Debe haber un error», balbuceé. «El aparato debe estar roto». «No hay error, señora», dijo con una convicción aterradora. «Y hay más. Necesito que se mantenga en calma». Hizo otra pausa, como si escogiera las palabras con el máximo cuidado. «No es solo un embarazo. Por lo que pude ver, no es 1, ni 2. Doña Rosaura, usted está esperando trillizos». Fue ahí cuando el mundo se apagó. La voz del médico se convirtió en un zumbido distante. Las luces de la sala se fundieron en un borrón blanco, y sentí como si estuviera cayendo en un pozo sin fondo. Lo último que oí antes de desmayarme fue el grito de asombro de Carmelita. «¡Válgame Dios!». Desperté con el fuerte olor a alcohol bajo mi nariz. Estaba acostada en la camilla, con Carmelita y la enfermera abanicándome. El doctor Mateo me estaba tomando la presión. «Calma, doña Rosaura. Respire hondo». Su presión subió un poco, pero ya se está estabilizando. Mi primera reacción, al recuperar la conciencia, fue la risa. Una risa histérica, sin alegría, que burbujeó desde el fondo de mi pecho.
Me reí hasta que las lágrimas corrieron por mi rostro. Yo, embarazada, de trillizos. Era la broma más cruel y absurda que el destino podría haberme jugado. Pero la realidad, dura y fría, pronto se impuso. El doctor, Mateo, me explicó, usando términos médicos que apenas comprendía, sobre ovulación esporádica posmenopáusica, un fenómeno rarísimo, casi un milagro estadístico. Habló de los riesgos, muchos riesgos. Mi edad, la presión alta, el embarazo múltiple. Sería una gestación de altísimo riesgo. Me remitió a un especialista en Guadalajara, la capital. Salí del centro de salud apoyada en Carmelita. El sol del mediodía parecía burlarse de mí con su brillo. El mundo a mi alrededor seguía igual, los coches pasando, la gente conversando, pero mi mundo se había puesto patas arriba. Carmelita, después del shock inicial, se convirtió en una roca. Me llevó a casa, preparó un té de manzanilla y me hizo sentarme. Escucha, Rosita, esto es un milagro o una maldición, todavía no lo sé, pero de una cosa estoy segura, no estás sola, yo estoy aquí. Sus palabras fueron el primer salvavidas en ese océano de pánico. Pero la primera pregunta que ardía en su mente, y que yo sabía que ardería en la mente de todo el pueblo, no se atrevió a hacerla en voz alta. Todavía no, pero no fue necesario. La noticia se esparció por San Juan de los Lagos con la velocidad de un incendio en pasto seco. No sé cómo. Quizás la enfermera le contó a su prima, que le contó a la vecina, que le contó a su marido que trabaja en correos. En un pueblo pequeño, un secreto como ese tiene la durabilidad de una paleta de hielo bajo el sol de agosto. Al día siguiente, en el mercado, el aire era diferente. Los buenos días fueron reemplazados por miradas. Miradas de reojo, curiosas, de asombro. Los susurros me seguían como un enjambre de abejas. Podía oírlos, incluso cuando fingía no escuchar. ¿Es verdad? ¿La viuda de Hilario? Dicen que está embarazada. Imposible. ¿A su edad? ¿Y de quién será el niño? Ella no sale con nadie. La pregunta que Carmelita no hizo, ahora era gritada en cada esquina, en cada mirada. ¿Quién es el padre? La vergüenza era un manto pesado y caliente. Quería cavar un hoyo y meterme en él. La gente se dividió en grupos. Las más viejas, las beatas de la iglesia, me miraban con reprobación, como si yo fuera la personificación del pecado. Las más jóvenes, con una mezcla de lástima y burla. Y estaban los hombres, cuyas miradas eran las peores. Eran miradas lascivas, maliciosas, como si intentaran adivinar con quién yo, la vieja invisible, me habría acostado. Dejé de ir al mercado. Me encerré en casa. Carmelita me traía las compras y las noticias del huracán de afuera. Están diciendo de todo, Rosita, que hiciste algún tipo de brujería, que tuviste un romance con el cura, cada disparate más grande que el otro. Pero nadie mencionaba el nombre de Miguel. Él era un hombre de familia respetada. Yo era la viuda solitaria y excéntrica. En la ecuación del chisme, la culpa siempre recae en el lado más débil. Pasé días en la oscuridad de mi cuarto, alternando entre el pánico y la parálisis. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a criar a 3 hijos? ¿Con qué dinero? ¿Con qué fuerza? ¿Y cómo iba a enfrentar al mundo? Y entonces, en medio de la desesperación, una certeza comenzó a formarse. No podía ocultar la verdad, y no podía cargar esta cruz sola. Había otra persona involucrada en esto, alguien que, hasta ahora, estaba cómodamente escondido en las sombras, dejando que el huracán cayera por completo sobre mi cabeza. Era hora de confrontar a Miguel. Reunir el coraje para buscar a Miguel fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Me tomó 3 días. 3 días caminando de un lado a otro en mi sala, ensayando las palabras, imaginando su reacción. Una parte de mí todavía tenía la tonta esperanza de que él, al saber la noticia, recordaría la conexión que tuvimos, que asumiría su responsabilidad. Finalmente, en una tarde nublada, caminé hasta su propiedad, en las afueras del pueblo. Lo encontré cerca del granero, arreglando la cerca. Cuando me vio, su rostro se endureció. Aquel brillo amable en sus ojos había desaparecido por completo, reemplazado por una expresión de cautela, casi de hostilidad. «Tía Rosaura, ¿qué hace aquí?», preguntó, sin soltar el martillo. La palabra tía sonó como una barrera, una forma de ponerme en mi debido lugar. «Necesitamos hablar, Miguel». Mi voz salió débil, temblorosa. «Creo que no tenemos nada de qué hablar. Lo que pasó esa noche fue un error. Bebimos demasiado. Es mejor olvidarlo». «No puedo olvidarlo, Miguel»,
Respiré hondo, con el corazón latiendo descontroladamente. No puedo. ¿Por qué? Porque estoy embarazada. Dejó lo que estaba haciendo. El martillo se le resbaló de la mano y cayó en la hierba con un golpe sordo. Me miró, con los ojos desorbitados. Por un segundo, vi el puro shock en su rostro, pero enseguida, el shock dio paso a otra cosa. Miedo, un miedo frío y feo. Soltó una risa corta, sin humor. ¿Embarazada? Tía, por favor, no empiece con eso. ¿Qué clase de broma es esta? No es una broma. Fui al médico. Me hice una ecografía. Son 3, Miguel. El color desapareció de su rostro. Se puso pálido, casi verde. Se pasó la mano por el cabello, mirando a los lados, como si buscara una ruta de escape. No, no puede ser. Es imposible. Usted ya no puede tener hijos. El médico dijo que es raro, pero sucede. Y sucedió. Con nosotros. Meneó la cabeza vehementemente. No, con nosotros. Esto no tiene nada que ver conmigo. Debe haberse equivocado. O está mintiendo. La palabra mintiendo me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Mintiendo? ¿Por qué mentiría sobre algo así, Miguel? ¿Qué beneficio obtendría? ¿La burla de todo el pueblo? ¿La vergüenza? No lo sé. Elevó la voz, el pánico comenzando a transformarse en ira. Quizás para atarme, para conseguir mi dinero. Mi padre siempre dijo que usted era lista. La crueldad de sus palabras me dejó sin aliento. Ese no era el hombre amable que había arreglado mi techo y escuchado mis historias. Ese era un extraño, un cobarde aterrorizado. Nunca quise tu dinero, Miguelito. Solo pensé que eras un hombre bueno, que asumirías tus responsabilidades. ¿Mis responsabilidades? Rió de nuevo, un sonido horrible. Mi única responsabilidad es con mi familia, con mi apellido. Y no voy a dejar que una vieja loca lo destruya todo. Nadie te va a creer. Nadie. Todos se van a reír en tu cara. Se acercó, con el dedo apuntándome. Escúchame bien, Rosaura. Si cuentas esta historia a alguien, si mencionas mi nombre, lo voy a negar. Les diré a todos que me acosas, que lo inventaste todo. Te convertiré en el hazmerreír del pueblo. Aléjate de mí y de mi familia. Me dio la espalda y entró en el granero, cerrando la puerta con fuerza. Me quedé allí, parada en medio del campo, con el viento frío soplando mi vestido. El muro que él erigió entre nosotros estaba hecho de miedo, de negación y de crueldad, y yo estaba del lado de afuera, sola, con las ruinas de mi esperanza a mis pies. Ese día, entendí que la batalla sería más dura de lo que imaginaba. No solo estaba luchando contra el chisme del pueblo, estaba luchando contra el silencio y la mentira de un hombre que, por un breve y tonto momento, pensé que podría tener un buen corazón. Después de la confrontación con Miguel, una profunda desesperación se apoderó de mí. Si él no iba a ayudarme, ¿a quién podía recurrir? La respuesta obvia, la respuesta que cualquier madre daría era: mis hijos, Javier y Carlos. Eran mi familia, mi sangre. Seguramente, ellos me apoyarían. Con las manos temblorosas, marqué el número de Javier, el mayor, en Tijuana. Tardó en contestar. El sonido del tono de llamada parecía resonar en el vacío de mi casa. «Bueno», su voz sonó distante, apresurada. «Mijo, soy yo, tu madre, mijo». Una palabra que no usaba desde hacía tanto tiempo. «Mamá, qué sorpresa. ¿Pasó algo? ¿Está todo bien?» Había un dejo de impaciencia en su voz, como si mi llamada fuera una interrupción. «Está todo bien, hijo mío. Y no lo está. Necesito contarte algo. Es complicado». Respiré hondo y le conté todo. Sobre la soledad, sobre Miguel, sobre la noche de la tormenta, y luego, sobre el médico, la ecografía, los trillizos. El silencio al otro lado de la línea era total. Pensé que la llamada se había cortado. «Javier, ¿estás ahí?» Oí un suspiro largo y cansado. «Mamá, ¿estás segura de esto? Quiero decir, un médico de pueblo pueden equivocarse. ¿No cree que tal vez esté confundida? Con la edad, a veces la mente, la insinuación era clara. Pensaba que estaba senil. No estoy confundida, Javier. Estoy embarazada. Claro, disculpe», dijo, pero el tono era de quien intenta calmar a una niña con una rabieta. «Escuche, esto es impactante. ¿Y qué dice ese Miguel? Lo niega todo. Dice que estoy mintiendo». Otro suspiro. «Claro que lo niega. Mamá, esto es un escándalo. Piensa en el apellido de nuestra familia. ¿Qué va a decir la gente? El apellido de la familia. Las mismas palabras que usó Miguel. No era: mamá, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Era: ¿qué va a decir la gente?
Necesito ayuda, Javier. No sé qué hacer. Lo sé. Escuche, estoy en medio de un negocio importante ahora. Déjeme pensar. Yo la llamo de vuelta. ¿Ok? Tengo que irme. Cuídese. Y colgó. La llamada nunca fue de vuelta. Ni ese día, ni al siguiente. Con el corazón aún más pesado, llamé a Carlos, en León. Él siempre fue el más sensible, el más apegado a mí cuando era niño. Quizás él entendería. Su reacción fue diferente, pero no mejor. No dudó de mi cordura. Me creyó, y su reacción fue de pura y absoluta vergüenza. Por Dios, mamá, ¿cómo pudo? Con el sobrino de papá, a los 63 años. ¿No pensó en su reputación? En la nuestra. Mis hijos van a la escuela. Mi esposa tiene un círculo social. ¿Cómo voy a explicar que su abuela, que mi madre... Su voz estaba entrecortada, no de compasión, sino de humillación. Carlos, no llamé para que me juzgues. Llamé porque soy tu madre y tengo miedo. Estoy sola. ¿Sola? Usted se puso en esta situación. Explotó. ¿Qué quiere que haga? ¿Que vaya a San Juan y le anuncie a todo el pueblo que mi madre está teniendo un hijo bastardo de un hombre 20 años más joven? La palabra bastardo me cortó como un vidrio. No son bastardos. Son mis hijos, tus hermanos. No me pida que acepte esto, mamá. No ahora. Yo necesito tiempo para digerirlo. Su voz falló al final. No me llame por un tiempo, por favor. El sonido del teléfono al ser colgado fue el sonido más solitario que he oído jamás. Colgué mi propio teléfono y me quedé mirándolo. Las dos voces, las dos únicas anclas que pensé que tendría en este mundo, me habían dejado a la deriva. Mis propios hijos, consumidos por la vergüenza y el egoísmo, me habían dado la espalda. En ese momento, sentada en la penumbra de mi sala, me di cuenta de la profundidad de mi soledad. Ya no había nadie. Era solo yo, y las 3 pequeñas vidas que crecían dentro de mí, contra el mundo entero. En los días que siguieron a las llamadas con mis hijos, me hundí en un pozo de apatía. No salía del cuarto, apenas comía. La casa, antes mi refugio, ahora parecía una prisión. El silencio era mi compañero constante, y me susurraba todas las palabras crueles que había oído. Vieja loca, escándalo, vergüenza, bastardos. Fue Carmelita quien derribó la puerta de mi prisión. Literalmente, después de tocar durante casi 10 minutos sin respuesta, usó una llave extra que le había dado para emergencias y entró en mi casa, con el rostro una mezcla de furia y preocupación. Me encontró en la cama, en camisón, mirando el techo manchado de humedad. «Rosaura Jiménez, ¿qué diablos crees que estás haciendo? ¿Intentando morir de hambre? ¿Crees que esos bebés se van a alimentar de autocompasión?» Su voz era dura, pero sus ojos estaban llenos de una preocupación genuina. Abrió las cortinas, dejando que la luz del sol invadiera el cuarto polvoriento. «No puedo, Carmelita». Mi voz era un susurro ronco. «Mis hijos me abandonaron. Miguel me odia. Todo el pueblo se está riendo de mí. No tengo fuerzas». Carmelita se puso las manos en la cintura, pareciendo una pequeña general lista para la batalla. ¿Fuerzas? ¿Crees que la fuerza es algo que se tiene? No, mi querida. La fuerza es algo que se hace, se construye, ladrillo por ladrillo, incluso cuando las manos están sangrando. Y tú no eres una mujer débil, Rosita. Te conozco. Aguantaste a ese Hilario durante 40 años. Eso no es debilidad. Fue a la cocina y volvió con un plato de sopa de pollo caliente y humeante. Ahora te vas a sentar y te vas a comer hasta la última gota de esta sopa, y después te vas a dar un baño y a ponerte ropa limpia, y nos vamos a sentar a hacer un plan. No tuve energía para discutir. Obedecí como una autómata. Comí la sopa, y el caldo caliente pareció calentar algo dentro de mí que pensé que estaba congelado para siempre. A partir de ese día, Carmelita se convirtió en mi sombra, mi guardiana. Montó un puesto de vigilancia en el porche de su casa, que tenía una vista directa a la mía. Ahuyentaba a los curiosos que disminuían la velocidad para espiar mi casa. «¿Qué están mirando? ¿Se les perdió algo aquí? ¡Circulando!», gritaba, blandiendo su escoba como un arma. Reprendía a las chismosas en el mercado. Cuando oía a alguien hablando de mí, se acercaba y decía en voz alta: «Es más fácil juzgar la vida ajena que limpiar la propia casa. ¿No, fulana? Cuidado que tu tejado también es de vidrio». Me obligaba a salir a caminar con ella al final de la tarde, cuando las calles estaban más vacías. «Necesitas sol, y esos niños ahí dentro también», decía, señalando mi barriga, que crecía cada día. No era una mujer de abrazos ni palabras dulces. Su afecto era práctico, ruidoso,
y feroz. Me traía comida, las vitaminas que el doctor Mateo había recetado, y revistas con artículos sobre el embarazo. Me leía, tropezando con las palabras difíciles. Dice aquí que necesitas comer más espinacas, y que escuchar música clásica es bueno para su cerebro. Vamos a tener que conseguir una radio. Una tarde, estábamos sentadas en mi porche, y finalmente me derrumbé. ¿Por qué estás haciendo todo esto, Carmelita? Después de cómo te traté, se encogió de hombros, sin quitar los ojos de la calle. Porque sé lo que es ser juzgada. Porque en este pueblo, si eres mujer y te sales 1 milímetro de la línea, te comen viva. Y porque dudó, y por primera vez vi una vulnerabilidad en sus ojos, porque yo también me he sentido muy sola. En ese momento, lo entendí. Nuestra amistad no se basaba en intereses comunes o largas conversaciones. Estaba forjada en el fuego de la solidaridad femenina, en el entendimiento tácito de 2 mujeres a las que el mundo ya había intentado, de varias formas, silenciar y menospreciar. No era solo mi vecina, era mi ejército de una sola mujer. Y con ella a mi lado, por primera vez, comencé a sentir que tal vez, solo tal vez, podría sobrevivir a esto. La presencia constante de Carmelita fue la viga de acero que me impidió derrumbarme. Pero yo sabía que no podía vivir para siempre escondida detrás de ella y de las paredes de mi casa. Cada día, mi barriga crecía, un recordatorio físico e innegable de mi nueva realidad. Ya no podía ocultar el embarazo. Y de repente, me di cuenta de que ya no quería hacerlo. La ira comenzó a reemplazar la vergüenza. ¿Por qué debía esconderme? No había robado. No había matado. Había cometido un error, quizás. Un error nacido de la soledad y la carencia. Pero el verdadero pecado no era el mío. Era el de la cobardía de Miguel, el de la crueldad del pueblo, el de la indiferencia de mis hijos. La gota que derramó el vaso fue una tarde en que Carmelita volvió del mercado, con el rostro rojo de ira. Oía a Elvira, la madre de Miguel, hablando con un grupo de mujeres cerca de la iglesia. Bufó, arrojando la canasta de compras sobre la mesa. Estaba diciendo que eres una desequilibrada, que siempre tuviste envidia de su familia. Y dijo que inventaste este embarazo para intentar dar un golpe, que tu barriga es solo grasa o algún tipo de tumor. Oír aquello encendió una llama dentro de mí, una llama que pensé que se había apagado. Era la llama de Rosita chica, la niña que no se dejaba de nadie. Basta, basta de esconderme, basta de dejar que ellos escribieran mi historia con las tintas de la mentira y la maldad. Carmelita, ayúdame a elegir mi mejor vestido, dije, con una calma que la sorprendió. ¿Qué? ¿A dónde vas? Voy a dar un paseo, respondí, una determinación de hierro en mi voz, y después voy a hacer una visita. Me puse un vestido azul, mi favorito, que apenas me quedaba. Me peiné el cabello, que ya estaba casi todo blanco, y lo recogí en un moño firme. Por primera vez en meses, me miré en el espejo, y no vi a una víctima. Vi a una luchadora. Salí de casa y caminé hacia la plaza principal. Mi barriga de casi 6 meses iba por delante, como un estandarte. Caminaba despacio, con la cabeza en alto. La gente se detenía a mirarme. Los susurros recomenzaron, pero ahora yo no bajaba la cabeza. Enfrentaba cada mirada, cada cuchicheo. Mi silencio y mi mirada firme parecían desarmarlos. Era como si mi ausencia de vergüenza los dejara confusos. No me detuve en la plaza. Continué caminando, pasando por la iglesia, las tiendas, en dirección al barrio más acomodado del pueblo, el barrio donde vivían los Mendoza. Carmelita me siguió a una distancia segura, como una guardaespaldas preocupada. Me detuve frente a la casa grande, con un portón de hierro forjado. Respiré hondo. El miedo estaba ahí, un nudo frío en el estómago, pero la justa ira era mayor. Toqué la puerta. Una de las hermanas de Miguel atendió. Al verme, intentó cerrar la puerta en mi cara. ¿Qué quieres aquí? Mi madre ya te dijo que te mantuvieras alejada. Puse el pie en la puerta, impidiendo que se cerrara. No vine a hablar con tu madre. Vine a hablar con todos ustedes. Llama a tu familia. Mi audacia la dejó sin palabras. Retrocedió, y yo entré. Y así, llegué a aquella sala oscura, donde nuestra historia comenzó. Pero esta vez, el escenario era el mismo, pero la protagonista era otra. Ya no era la viuda asustada implorando ayuda. Era la mujer que llevaba la verdad en su vientre y el fuego en sus ojos. Estaba allí no para pedir, sino para exigir, no su aceptación, sino mi propia dignidad. Y cuando doña Elvira me pidió que repitiera la barbaridad, miré a los ojos de cada uno de ellos, uno por uno, y conté mi verdad, no con lágrimas,
sino con una fuerza que venía de las profundidades de mi alma. Y cuando Miguel gritó, «¡Mentira!», no retrocedí. Di un paso adelante, y el silencio que impuse con mi mirada fue más poderoso que cualquier grito que él pudiera dar. La batalla de esa sala podía incluso perderla, pero la guerra por mi honor estaba decidida a ganarla. Mi actuación en la casa de los Mendoza no resultó en una confesión de Miguel o en una disculpa de la familia. Al contrario, fui expulsada a gritos, con doña Elvira prometiendo demandarme por difamación e internarme en un manicomio. Salí de allí físicamente derrotada, pero con una extraña sensación de ligereza. Había dicho mi verdad, había dejado de huir. La noticia de mi confrontación se esparció aún más rápido que la del embarazo. El pueblo ahora tenía un espectáculo completo, la vieja embarazada y loca que ahora atacaba a familias de bien. La mayor parte del pueblo tomó partido por los Mendoza. Era más fácil, más seguro. Eran ricos, influyentes. Yo era... yo. Pero algo sutil comenzó a cambiar. Mi osadía, mi negativa a encogerme de vergüenza, plantó una semilla de duda en algunas mentes. La gente todavía me miraba, pero ahora, en algunas miradas, veía menos burla y más curiosidad, quizás incluso una pizca de respeto reacio. La primera grieta en el muro de hostilidad vino de un lugar inesperado. Una semana después de la confrontación, estaba en la pequeña tienda del barrio, comprando harina de maíz. En la fila para pagar, detrás de mí, estaba la cuñada de Miguel, la esposa de su hermano mayor, una mujer callada, que siempre andaba con la cabeza gacha. No dijo nada, pero cuando me di la vuelta para irme, me tocó el brazo suavemente. Sus ojos encontraron los míos por un segundo, y en ellos vi una profunda tristeza. Me dio un asentimiento casi imperceptible. No fue mucho, pero fue suficiente. Fue un reconocimiento. Alguien dentro de esa fortaleza de negación sabía, o al menos sospechaba, la verdad. La segunda grieta vino del doctor Mateo. Me llamó, diciendo que había programado mi cita con el especialista en Guadalajara y que haría cuestión de llevarme en su propio coche. «Es un viaje largo, y usted no debe ir en autobús en ese estado», dijo, profesional. Pero durante el viaje, se sinceró. «Doña Rosaura, sé que no es asunto mío, pero lo que usted está haciendo, enfrentando todo esto, requiere un coraje que rara vez veo». Sus palabras, viniendo de un hombre instruido, de fuera de la red de chismes del pueblo, fueron como un bálsamo. La tercera y más significativa grieta vino de la comunidad femenina. Eran pequeños gestos, casi secretos. La vendedora de frutas, la misma que había comentado sobre mi peso, comenzó a poner un mango extra en mi bolsa. Para sus antojos, me guiñaba el ojo. La esposa del panadero me entregaba el pan aún caliente, diciendo, «Coma, necesita alimentarse por 4 ahora». Eran mujeres, madres, abuelas, viudas, mujeres que conocían la dureza de la vida, la crueldad de los hombres y el peso del juicio. No hablaban abiertamente, no me defendían en la plaza, pero en sus pequeños actos de bondad me decían que no estaba tan sola como pensaba. Formaban una red silenciosa de apoyo, una hermandad tejida con miradas de complicidad y frutas extras. Miguel, supe por Carmelita, estaba cada vez más aislado. Dejó de frecuentar la cantina, evitaba el centro del pueblo. La historia, aunque a su favor, lo había marcado. La duda, una vez plantada, es como una mala hierba. La gente podía estar de su lado en público, pero en privado, se preguntaban. El escándalo que tanto temía acabó ocurriendo de todos modos, y su negación furiosa solo lo hacía más sospechoso. El muro de desprecio del pueblo no se había derrumbado, pero ya no era sólido. Tenía grietas, y por esas grietas, pequeños rayos de luz comenzaban a entrar. Los meses fueron pasando. Mi barriga crecía a un ritmo aterrador. Me sentía como un pequeño planeta con 3 satélites en órbita. Moverse era difícil. Dormir era casi imposible. Carmelita y mi pequeña red de seguidoras silenciosas se aseguraban de que nunca me faltara comida o ayuda, pero la ausencia de mis hijos era un dolor constante, una herida que no cicatrizaba. No los había vuelto a llamar, y ellos no me habían buscado. El orgullo, de ambos lados, era una barrera alta, pero en las largas noches de insomnio, pensaba en ellos, en sus risas de niños, en sus rodillas raspadas que yo limpiaba, en las historias que les contaba antes de dormir. ¿Cómo habíamos llegado a ese punto? Fue Javier, el mayor, el pragmático, quien rompió el silencio. Apareció en mi puerta un domingo por la mañana, sin avisar. Estaba más delgado,
con ojeras profundas. Su traje caro parecía fuera de lugar en mi humilde porche. Entró sin decir una palabra, miró mi prominente barriga, y sus ojos se llenaron de una emoción que no pude descifrar. Asombro, quizás, y algo más. «Es verdad, entonces», dijo, en voz baja. «Nunca te mentí, Javier». Nos sentamos en silencio en la sala. El aire estaba pesado con todo lo que no se había dicho. «No vine a pelear, mamá», dijo finalmente, mirando sus propias manos. «Mi esposa, Sofía, ella me hizo ver las cosas de otra manera». Me dijo: «Tu madre está sola, embarazada y con más de 60 años. ¿Y tú estás preocupado por el apellido de la familia? ¿Qué clase de hijo eres? Peleamos, fuerte». Y ella tenía razón. Levantó los ojos y vi la culpa en ellos. «Lo siento, mamá. Fui un cobarde, un egoísta. Debería haber tomado el primer avión para acá. Debería haber estado a tu lado. ¿Me perdonas?». Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron. Eran lágrimas de alivio, de tristeza, de un amor herido que comenzaba a cicatrizar. Solo asentí, incapaz de hablar. Él se levantó, se acercó y me abrazó, con cuidado por mi barriga. Fue el primer abrazo que recibía de un hijo en años. Javier se quedó una semana. Me llevó a las citas en Guadalajara. Confrontó al gerente del banco que se negaba a liberar la totalidad de mi pensión. Fue a la casa de los Mendoza. No sé qué dijo, pero Carmelita me contó que lo oyó gritar desde el otro lado de la calle y que Miguel salió de allí pálido como la cera. Antes de irse, me entregó un sobre grueso. «Esto es para los gastos, para los bebés. No es un favor, es mi obligación, y voy a mandar más cada mes». La llegada de Javier fue como un cambio de marea. Su presencia, su apoyo público e incuestionable, cambió la percepción de muchas personas en el pueblo. Si el hijo exitoso de la capital le creía, tal vez la historia no era tan absurda. 2 semanas después, fue el turno de Carlos. Llegó con su esposa y mis 2 nietos. Para él fue más difícil. La vergüenza todavía estaba allí, pero el amor por su madre y la culpa por haberla abandonado eran más fuertes. El reencuentro fue más contenido, lleno de disculpas balbuceadas y abrazos torpes. Mi nuera, Laura, fue quien rompió el hielo. Me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Usted es la mujer más valiente que conozco». Esa noche, mi casa, antes tan silenciosa, estaba llena de ruido. La risa de mis nietos, la conversación de mis hijos en la cocina. Una familia, remendada e imperfecta, pero una familia de nuevo. No podían borrar el dolor que me causaron, pero estaban allí, tratando de arreglar lo que habían roto. Y para mí, en ese momento, eso era suficiente. El peso de la culpa los trajo de vuelta, y su presencia alivió el peso de mi soledad. Con mis hijos de vuelta a mi lado, aunque fuera a la distancia, la dinámica en San Juan cambió por completo. Javier llamaba todas las noches. Carlos y su familia comenzaron a venir cada 2 semanas. Insistieron en contratar a una muchacha para que me ayudara con la limpieza pesada, y comenzaron a reformar uno de los cuartos para convertirlo en una habitación para los bebés. La visión de hombres trabajando en mi casa, de repartidores trayendo cunas y paquetes, fue una señal clara para el pueblo. Rosaura Jiménez ya no estaba sola. Tenía una familia que la apoyaba. Esto animó a las personas que antes me ayudaban en secreto a hacerlo abiertamente. La solidaridad, que antes se susurraba, ahora hablaba en voz alta. La esposa del panadero organizó un baby shower sorpresa para mí en la plaza de la iglesia. Dudé en ir, con miedo de que fuera una trampa, una humillación pública. Pero Carmelita me empujó fuera de casa. Cuando llegué, decenas de mujeres del pueblo estaban allí. Habían montado una mesa con pasteles y jugos, y regalos, montones y montones de pañales, ropita de bebé, biberones, mantas. Cada mujer que me entregaba un regalo, me daba un abrazo y decía algo como: «Que vengan con salud, Rosita», o «Vas a ser una gran madre», de nuevo. Me emocioné tanto que no podía hablar. Doña Elvira y sus aliadas pasaron por el otro lado de la plaza, fusilándonos con la mirada, pero nadie les prestó atención. La marea había cambiado. Ya no era la paria, era nuestra Rosita, el milagro andante del pueblo. La historia, que comenzó como un escándalo vergonzoso, se estaba transformando lentamente en una leyenda local. Incluso los hombres comenzaron a tratarme con un nuevo respeto. El dueño de la tienda insistía en llevar mis compras hasta casa. El policía de la esquina siempre preguntaba si necesitaba algo. Veían mi fuerza, mi resiliencia, y tal vez, en el fondo, sentían un poco de vergüenza por la forma en que me trataron al principio. La habitación de los bebés quedó lista.
3 pequeñas cunas de madera, pintadas de blanco. Las paredes, de un amarillo suave. Cortinas con pequeños soles y lunas. Mis hijos y nueras habían creado un nido, un lugar seguro y acogedor para las nuevas vidas que estaban en camino. Pasaba horas sentada en la mecedora de esa habitación, con la mano en la barriga, sintiendo a los 3 moverse dentro de mí. Eran patadas, codazos, una verdadera fiesta. Hablaba con ellos. Les contaba sobre el abuelo que nunca conocerían, sobre los tíos que vivían lejos, sobre la abuela vecina Carmelita que ya los amaba sin siquiera conocerlos. En esos momentos de quietud, la paz que sentía era inmensa. El viaje había sido terrible, la humillación, la soledad, el dolor, pero de alguna manera, todo aquello me había purificado, me había despojado de todo lo que no importaba, el miedo a lo que los demás piensan, la necesidad de aprobación, y en su lugar había dejado solo lo esencial, el amor incondicional por esas 3 almas que llevaba y la gratitud por la comunidad que, a trancas y barrancas, aprendió a acogerme. El pueblo entero, en cierto modo, estaba embarazado conmigo, esperando ansiosamente el nacimiento de los trillizos de Rosita. Mientras la comunidad se unía a mi alrededor, la familia Mendoza se encerraba cada vez más en su fortaleza de orgullo. Pero detrás de las paredes, las cosas no estaban bien. Carmelita, mi fiel fuente de información, me contaba lo que oía. Miguel se estaba convirtiendo en un fantasma en su propia vida. Había adelgazado, siempre tenía una expresión sombría, peleaba constantemente con su madre y su padre. Al parecer, no todos en la familia estaban convencidos de su inocencia. La cuñada, aquella que me hizo el gesto con la cabeza en la tienda, había discutido con doña Elvira, defendiendo que al menos deberían considerar la posibilidad de que yo estuviera diciendo la verdad. El resultado fue una pelea familiar que partió la casa por la mitad. La presión sobre Miguel era inmensa. Cada vez que alguien en el pueblo hablaba de los bebés milagrosos de Rosita, era una acusación indirecta hacia él. El apoyo que el pueblo me daba era, para él, un voto de desconfianza. Ya no podía caminar por las calles sin sentir las miradas, sin oír los susurros que ahora cuestionaban su negación. El escudo de hombre de bien que su familia construyó a su alrededor estaba lleno de agujeros. No sentía placer en su sufrimiento. De hecho, lo que sentía era una especie de lástima. Era un hombre débil, un niño asustado en el cuerpo de un hombre, que había elegido el camino de la mentira por miedo, y ahora esa mentira lo estaba consumiendo por dentro. Una noche, ya en mi 8º mes de gestación, estaba sentada en el porche, intentando encontrar una posición cómoda, cuando vi una figura parada al otro lado de la calle, en la oscuridad. Era él, Miguel. Se quedó allí por un largo tiempo, solo mirando mi casa, la luz encendida en la habitación de los bebés. No intentó acercarse, no dijo nada, solo observó. Había una soledad y un arrepentimiento tan grandes en su postura que podía sentirlos desde el otro lado de la calle. Después de unos 20 minutos, se dio la vuelta y se fue, desapareciendo en la noche. Nunca más lo vi. 2 días después, la noticia corrió por el pueblo. Miguel Mendoza se había ido. Hizo una maleta, sacó todo el dinero que tenía en el banco y desapareció. Dejó solo una nota para sus padres, diciendo que necesitaba un tiempo, que no aguantaba más la presión y que iba a probar suerte en el norte. Su partida fue una confesión silenciosa, una huida que decía más que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Para el pueblo, fue la prueba final. Había huido. Solo un hombre culpable huiría. Doña Elvira intentó esparcir la historia de que fue a buscar una mejor oportunidad de trabajo, pero nadie le creyó. La fuga de Miguel selló mi historia como la verdad. No se fue con un estruendo, con una confrontación. Se fue como un ladrón en la noche, en silencio, dejando atrás el peso de sus acciones para que otros lo cargaran. Para mí, su ausencia fue un alivio. El último fantasma de esa noche de tormenta finalmente se había ido, dejándome en paz para esperar la llegada de mis hijos. La recta final del embarazo fue la más difícil. Mis tobillos parecían 2 troncos de árbol, mi espalda me dolía constantemente y sentía que mi piel se iba a rasgar en cualquier momento. El doctor Mateo me visitaba en casa cada semana, monitoreando mi presión, que insistía en subir. Necesitamos llegar a las 36 semanas, Rosita. Cada día más que se queden ahí dentro es una victoria, decía, siempre con su manera tranquila y alentadora. Mis hijos se turnaban para pasar los fines de semana conmigo. Un viernes,
Carlos llegó con la familia. Mis nietos, ya acostumbrados a la idea de tener 3 tíos bebés, adoraban hablarle a mi barriga. Esa noche, después de la cena, empecé a sentir un dolor extraño en la parte baja de la espalda. Pensé que era solo una de las molestias habituales, pero el dolor no pasó. Al contrario, comenzó a venir en olas, cada vez más fuertes, extendiéndose hacia el frente de mi barriga, que se ponía dura como una piedra. «Laura, creo que es la hora», le dije a mi nuera, tratando de mantener la voz tranquila. El pánico se instaló en la casa. Carlos se puso pálido y comenzó a caminar en círculos. Laura, más práctica, tomó la maleta de maternidad que ya estaba lista desde hacía semanas. Llamaron al doctor Mateo y llegó en menos de 10 minutos. «Son contracciones, Rosita, y están muy rítmicas. Han decidido que hoy es el día», dijo, después de examinarme. «Tienen 35 semanas. Es un poco antes de lo ideal, pero son fuertes. Vamos al hospital en Guadalajara. Ya le hablé al especialista. Nos está esperando». El viaje de 1 hora hasta la capital pareció una eternidad. Cada bache del coche era una tortura. Carlos conducía, con las manos blancas de tanto apretar el volante. Laura iba en el asiento de atrás conmigo, sosteniendo mi mano y ayudándome a respirar durante las contracciones. El hospital era un mundo diferente, grande, moderno, lleno de luces y sonidos. Fui llevada inmediatamente a la sala de partos. El equipo médico se movía con una eficiencia impresionante. El especialista, el doctor Benítez, era un hombre mayor, con ojos que transmitían una enorme tranquilidad. «Doña Rosaura, usted es una celebridad por aquí», sonrió. «Ya hizo la parte más difícil. Ahora déjenos el resto a nosotros». Debido a mi edad y a la posición de los bebés, una cesárea era la única opción. Fui preparada para la cirugía. Carlos y Laura esperaban afuera. Tenía miedo, pero también sentía una emoción inmensa. En pocos minutos, conocería los rostros de las personitas que habían puesto mi vida patas arriba. En el quirófano, bajo las luces brillantes, oí al doctor Benítez decir: «Vamos a empezar». Sentí una presión, un tirón, y entonces el sonido más hermoso que he oído en mi vida. Un llanto, fuerte, vigoroso. «Aquí está el primero. Es un niño», anunció el médico. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Pocos segundos después, otro llanto. Y el segundo, otro niño. Y luego, un llanto un poco más débil, más delicado. Y la princesa de la casa, una niña. «Felicidades, mamá. Son 3 bebés preciosos y sanos». La enfermera trajo al primero, envuelto en una manta azul, y lo acercó a mi cara. Era tan pequeño, su carita roja y arrugada, pero era perfecto. Luego vino el segundo, y por último, mi niñita, en una manta rosa. Miré a esos 3 milagros, mis hijos, y todo el sufrimiento, toda la humillación, todo el dolor de los últimos meses desaparecieron. Todo había valido la pena. En ese momento, en ese quirófano, ya no era la viuda, la vieja, el escándalo. Era la madre más feliz y orgullosa del mundo. Los primeros meses fueron un caos bendito. Mateo y Lucas, mis niños, eran idénticos y hambrientos. Sofía, mi niña, era más pequeña y más tranquila. Mi casa, antes un santuario de silencio, se transformó en una sinfonía de llantos, risas de bebé y el sonido constante de la lavadora. Apenas dormía. Alimentar a 3, cambiar a 3, bañar a 3. Era un trabajo para un batallón, pero no estaba sola. El pueblo entero parecía haber adoptado a mis hijos. Carmelita prácticamente se mudó a mi casa. Era la general de los biberones, la especialista en sacar el aire. Mi nuera Laura se tomó una licencia en el trabajo y se quedó conmigo el primer mes. Javier contrató a una enfermera nocturna para ayudarme a descansar un poco. Las mujeres del pueblo organizaron un sistema de turnos. Cada día, una de ellas aparecía en mi puerta con una olla de comida caliente, para que no tengas que preocuparte por la cocina, Rosita. Las adolescentes del barrio venían por la tarde para ayudarme a doblar pañales y a mecer a los bebés. Incluso el cura de la parroquia, que al principio me había mirado con desconfianza, vino a bendecir a los niños y trajo una canasta de frutas. «Dios escribe derecho con renglones torcidos, hija mía», me dijo, con una sonrisa amable. Yo, que me había sentido la mujer más solitaria del mundo, ahora vivía rodeada de gente, de ayuda, de cariño. Mis trillizos no eran solo mis hijos, eran los hijos de la comunidad. Mis días eran largos y agotadores, pero mi corazón estaba rebosante. Había una alegría en cada pequeño hito. La primera sonrisa de Sofía, la forma en que Mateo sostenía el dedo de Lucas mientras dormían,
El primer gu que balbucearon. Me redescubrí como madre. Era diferente a cuando crié a Javier y a Carlos. En esa época, yo era joven, insegura, viviendo bajo la sombra de Hilario. Ahora, era dueña de mí misma. Tenía la paciencia y la sabiduría que solo la edad trae. No tenía prisa. Saboreaba cada momento, cada olor a bebé, cada noche en vela. Un día, estaba sentada en la mecedora, con un bebé en cada brazo y uno en mi regazo, los tres durmiendo profundamente después de comer. El sol de la tarde entraba por la ventana del cuarto, iluminando el polvo que danzaba en el aire. En ese silencio, en esa paz, miré las caritas serenas de mis hijos y pensé en lo extraña y maravillosa que era la vida. Un año atrás, yo era una viuda invisible, esperando que el tiempo pasara, y ahora, mi casa y mi corazón estaban llenos de vida, de ruido, de amor. Había recibido una segunda oportunidad, no solo de ser madre, sino de vivir de verdad. El tiempo, que antes se arrastraba, ahora volaba. Los bebés se convirtieron en niños pequeños, gateando y luego corriendo por la casa, llenando cada rincón con sus risas y su desorden. Mateo era el aventurero, siempre subiéndose a los muebles. Lucas era el observador, callado y cariñoso, y Sofía era la pequeña jefa, organizando a sus hermanos en sus juegos. Mi vida eran ellos. Mi rutina estaba dictada por sus horarios de comida, sueño y juego. El negocio de los tamales quedó en segundo plano. Mis hijos insistieron en que ya no necesitaba trabajar, que ellos cuidarían de mí, pero seguí haciéndolos, en menor cantidad, más por placer que por necesidad. Era mi conexión con la antigua Rosaura. En esos años, nunca más tuve noticias de Miguel. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Su familia, los Mendoza, se volvieron solitarios. Doña Elvira rara vez salía de casa, envejecida por la vergüenza y la ausencia de su hijo. No sentía odio por ellos. Lo que sentía era una compasión distante. Habían elegido el orgullo en lugar de la verdad y pagaron el precio. A veces, tarde en la noche, cuando los niños finalmente dormían y la casa estaba en silencio, pensaba en él. Me preguntaba dónde estaría, qué estaría haciendo, si alguna vez pensaba en los hijos que había dejado atrás. Una noche, movida por un impulso que no supe explicar, tomé papel y pluma y comencé a escribirle una carta. Querido Miguelito, empecé, y la palabra sonó extraña. No sé dónde estás, ni si esta carta llegará a ti algún día. No escribo con rabia ni para reclamar nada. Solo quería que supieras que son hermosos. Mateo tiene tus ojos, el mismo brillo curioso. Lucas tiene tu sonrisa, esa que aparece de lado. Y Sofía, ella tiene tu terquedad. Son felices, Miguel. Son amados. No solo por mí, sino por todo un pueblo que aprendió a verlos como un regalo. No te echan de menos, porque no se puede extrañar lo que nunca se ha tenido. Te perdono. Sé que fuiste débil, no malo. Sé que el miedo te paralizó. Espero que, donde quiera que estés, hayas encontrado la paz. Y espero que algún día puedas perdonarte a ti mismo también. Sinceramente, Rosaura. Doblé la carta y la guardé en un cajón. Sabía que nunca la enviaría. No era para él, era para mí. Era el punto final que necesitaba poner a esa historia. El acto de escribir esas palabras, de reconocer su humanidad y su debilidad, de ofrecer un perdón que él nunca pidió, me liberó del último resquicio de amargura que aún pudiera haber en mi corazón. Escribí otras cartas a lo largo de los años. Cuando Mateo dijo, «Papá», por primera vez, señalando a un hombre en la televisión. Cuando Lucas dibujó a nuestra familia y dejó un espacio en blanco a mi lado. Cuando Sofía me preguntó por qué ella no tenía un padre como los otros niños. Cada carta era un desahogo, una forma de procesar la complejidad de nuestra situación. Todas ellas fueron guardadas en el mismo cajón, un diario silencioso de su ausencia y de nuestra capacidad de florecer a pesar de ella. Los años continuaron pasando. Mis trillizos crecieron, se convirtieron en adolescentes. La casa, que antes resonaba con llantos de bebé, ahora vibraba con música alta, discusiones sobre fútbol y el drama de los primeros amores. Se convirtieron en tres jóvenes increíbles. Mateo, el atleta, capitán del equipo de fútbol de la escuela. Lucas, el artista, siempre con un cuaderno de dibujo en la mano, talentoso y sensible. Y Sofía, la estudiante brillante, la primera de la clase, con un agudo sentido de la justicia y una lengua que no temía a nadie. Ellos sabían la verdad sobre su padre. Nunca les mentí. Les conté la historia de forma sencilla, sin adornos y sin amargura, cuando tuvieron edad para entender.
Hablé de un hombre bueno, pero asustado, que no tuvo el coraje de asumir sus responsabilidades. Ellos entendieron, y la ausencia de un padre nunca pareció hacerles falta, porque el amor que recibían de mí, de sus tíos, de sus primos y de la comunidad, llenaba cualquier vacío. Un día, cuando tenían 15 años, recibí una llamada telefónica. Era la cuñada de Miguel, la mujer que me hizo el gesto en la tienda tantos años atrás. Su voz estaba entrecortada. Rosaura, soy Lidia. Siento mucho llamar así, pero Miguel ha vuelto. Mi corazón dio un vuelco. Está muy enfermo. Continuó llorando. Cáncer, en el páncreas. Los médicos no le dan mucho tiempo. Volvió para morir en casa. Y él quiere verte. Quiere ver a los niños. La noticia me golpeó como un puñetazo. Miguel, enfermo, muriendo. No sabía qué hacer. ¿Llevar a mis hijos a conocer a su padre al borde de la muerte? ¿Exponerlos a ese dolor? Pero la decisión no era mía, era de ellos. Reuní a los 3 en la sala y les conté. Sus rostros pasaron por una gama de emociones. Shock, confusión, ira, curiosidad. No quiero verlo, dijo Mateo de inmediato cruzando los brazos. Nos abandonó. No sé, dijo Lucas pensativo. Siempre quise saber cómo era. Sofía, como siempre, fue la más pragmática. Es nuestro padre, biológicamente. Tal vez le debemos a él y a nosotros mismos la oportunidad de mirarlo a los ojos al menos una vez. Después de mucho conversar, decidieron ir, los 3, juntos. Al día siguiente, los llevé a la casa de los Mendoza, la misma casa donde había sido humillada. Doña Elvira nos recibió en la puerta. Ya no era la mujer altiva y aterradora, era una anciana envejecida, doblegada por el dolor. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a mis hijos. Solo susurró, perdónenme. Miguel estaba en una cama de hospital montada en la sala. Era una sombra del hombre que conocí, delgado, pálido, la piel amarillenta, pero cuando vio a sus hijos, un brillo de vida volvió a sus ojos. Me quedé en la puerta, dándoles privacidad. Oí su voz débil, contándoles que se arrepentía todos los días, que los amaba a la distancia, que fue un cobarde. Oí a mis hijos hacer preguntas, algunas con rabia, otras con una curiosidad genuina. Vi a Lucas mostrarle uno de sus dibujos. Vi a Mateo, el más duro, poner la mano en el hombro de su padre. Vi a Sofía tomar su mano. Se quedaron allí casi 1 hora. Cuando salieron, sus rostros estaban serios, pero en paz. Miguel murió 3 días después. El día del entierro, mis 3 hijos fueron. Se quedaron en la parte de atrás de la iglesia, en silencio. No lloraron, pero fueron a presentar sus respetos. El círculo, de alguna manera, se había cerrado. La herida, que siempre estuvo allí, aunque cubierta, pudo finalmente comenzar a cicatrizar. No ganaron un padre, pero se liberaron de un fantasma. La vida continuó, como siempre lo hace. Mis hijos terminaron la escuela, con la ayuda de sus tíos y con las propias becas que ganaron. Todos fueron a la universidad en Guadalajara. Mateo estudió educación física, Lucas fue a la escuela de Bellas Artes y Sofía a la de Derecho. Mi casa volvió a quedar en silencio. Pero esta vez era un silencio diferente. No era el silencio de la soledad, sino el silencio de la paz, del deber cumplido. Venían a casa los fines de semana, trayendo a sus amigos, la ropa sucia y las historias de la gran ciudad. Volví a dedicarme a mis tamales. Mi pequeño puesto en el mercado volvió a ser mi punto de encuentro con el mundo. La gente todavía me llamaba la madre de los trillizos, pero ahora era un título de honor, de respeto. Carmelita y yo envejecimos juntas. Nuestras tardes en el porche se llenaban de conversaciones, risas y la observación silenciosa de la vida del pueblo. Éramos las matriarcas de nuestra calle. Mirando hacia atrás, a la mujer de 63 años, asustada y sola, apenas la reconozco. Ese viaje, que comenzó con vergüenza y desesperación, me forjó, me transformó. Me devolvió la fuerza de Rosita chica, la niña que no huía. Me enseñó que la vergüenza es una prisión que nosotros mismos construimos y que la llave está en nuestras manos. Aprendí que la familia no es solo la sangre que compartimos, sino las personas que eligen quedarse a nuestro lado cuando el mundo nos da la espalda. Aprendí que la comunidad puede ser cruel, pero también puede ser nuestra mayor red de seguridad. Y aprendí que el amor, en sus más variadas formas, el amor por un hijo, el amor de una amiga, el amor propio, es la fuerza más poderosa del universo. Mi historia no es sobre un milagro médico, es sobre la capacidad humana de renacer. Es sobre encontrar vida donde todos solo ven el fin.
Es sobre una mujer que a los 63 años, en lugar de aceptar su crepúsculo, dio a luz a su propio amanecer y a 3 soles que iluminan mi vida hasta hoy. Hoy, tengo 79 años. Mi cabello es completamente blanco, fino como telarañas. Mis manos, manchadas por el tiempo, tiemblan un poco, pero mis ojos, dicen, todavía tienen el mismo brillo. Vengo a esta plaza casi todas las tardes. Me siento en este mismo banco, bajo la sombra de este gran árbol de jacaranda. Desde aquí, veo pasar la vida de San Juan de los Lagos. Veo a los niños corriendo detrás de las palomas, a las jóvenes parejas enamoradas, a los viejos jugando dominó. Mis hijos están bien. Mateo es profesor de educación física en la escuela del pueblo y está comprometido con una chica encantadora. Lucas se ha convertido en un artista reconocido. Sus murales colorean las paredes de varias ciudades de México, pero siempre vuelve a casa. Y Sofía es abogada en Guadalajara, una defensora feroz de los derechos de las mujeres. Son mi orgullo, mi mayor obra. A veces la gente pasa a mi lado y me saluda. Buenas tardes, doña Rosaura. Los más viejos aún recuerdan toda la historia. Los más jóvenes me conocen solo como la abuela de todos. La señora que vende los mejores tamales y que siempre tiene una sonrisa que ofrecer. El pasado ya no duele. Los recuerdos de la humillación, del miedo, son como piedras lisas en el fondo de un río. El agua del tiempo ha pasado sobre ellas, puliendo sus aristas. Forman parte de quién soy, pero ya no me definen. Lo que me define es este momento, el calor del sol en mi piel, el sonido de la risa de los niños, la paz en mi corazón. Miro mis manos y veo las manos de mi madre, de mi abuela, manos que cocinaron, que limpiaron, que cuidaron, manos que sostuvieron tristezas y que acunaron alegrías, manos que, contra todo pronóstico, criaron 3 vidas. No soy una heroína, soy solo una mujer que se negó a ser una víctima, una mujer que, cuando la vida le dio una tormenta, aprendió a bailar bajo la lluvia y a cosechar el arco iris. La puerta de mi casa se abre con un estruendo, y la paz de la tarde es invadida por una energía contagiosa. Abuela, llegamos. Son ellos, Mateo, Lucas y Sofía. Entran en la sala trayendo el viento de la calle, las mochilas llenas de novedades y las sonrisas que iluminan mi mundo. Aunque ya son adultos, para mí, siempre serán mis niños, mi niña. ¿Qué es ese olor tan rico?, pregunta Lucas, yendo directo a la cocina y robando un tamal aún caliente de la olla. Hice tus favoritos. De pollo con salsa verde, digo, y mi corazón se llena de alegría. Mateo me da un abrazo de oso, levantándome del suelo. Cuidado, que vas a romper a la abuela, reprende Sofía, riendo. Se sientan alrededor de la mesa de la cocina, la misma mesa donde, tantos años atrás, lloré de soledad en la noche de la tormenta. Ahora es el centro de nuestro universo, el lugar donde compartimos comida, historias y sueños. Sofía me cuenta sobre un caso importante que ganó, defendiendo a un grupo de artesanas locales. Mateo habla con entusiasmo sobre un alumno talentoso que está entrenando. Y Lucas me muestra las fotos de su nuevo mural, una explosión de colores que celebra a las mujeres de Jalisco. Los escucho, y en cada palabra, en cada gesto, veo los frutos de esa decisión que tomé hace tantos años. La decisión de no esconderme, la decisión de luchar. El coraje de una mujer, aunque asustada, puede generar olas que atraviesan generaciones. No son solo mis hijos, son la prueba viviente de que la vergüenza nunca debe ser nuestra. La vergüenza pertenece a aquellos que juzgan, que abandonan, que tiran piedras. A nosotros nos pertenece el coraje. Y el coraje, mis amigos, siempre, siempre da los mejores frutos. Cuando la noche cae y ellos se van, la casa vuelve a su silencio pacífico. Camino por la casa, tocando los objetos, los recuerdos. El portarretrato con la foto de ellos el día de su graduación. El primer dibujo que Lucas me dio. La medalla de campeón de Mateo. Mi historia, que un día fue una carga, hoy es mi legado. Es la historia que les contaré a mis nietos cuando vengan. La historia de que la vida no se acaba a los 40, 50 o 60 años, que siempre hay espacio para un nuevo comienzo, para un nuevo amor, para un nuevo sueño, y que la fuerza más verdadera no está en nunca caer, sino en siempre levantarse. Soy Rosaura Jiménez, la viuda, la madre, la abuela, la mujer que quedó embarazada de trillizos a los 63 años.
pero sobre todo, soy Rosita chica, la niña que todavía vive dentro de mí, que corre descalza por la tierra apisonada de la memoria y que sabe que, sin importar cuántas tormentas vengan, el sol siempre vuelve a brillar. Y así, mi historia se entrelaza con la de tantos otros que encontraron fuerza en la debilidad. Si se sintieron parte de este viaje, si caminaron conmigo por estas calles de San Juan, díganmelo en los comentarios. Dejen su like para que más gente sepa que el coraje no tiene edad, y suscríbanse para no perderse las próximas vueltas que da la vida. Porque, créanme, siempre las da. Gracias por escucharme. Quédense en paz.